Hijo rechazado regresa para disputar la herencia. Pero lo que encuentra en la antigua casa familiar cambia sus planes. Hola, bienvenido, suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. ¿Alguna vez has vuelto a un lugar que pensaste que habías dejado atrás para siempre? Diego, un hombre marcado por el pasado, está a punto de enfrentar la batalla más grande de su vida, no por dinero, sino por algo mucho más valioso. Después de años de estar alejado de su familia, Diego regresa a la casa donde todo comenzó. La tensión se puede cortar con un cuchillo. Los recuerdos dolorosos lo asaltan desde el primer momento en que cruza la puerta, pero hay algo más, algo que nunca esperó encontrar. Lo que Diego no sabe es que esta no será una simple reunión familiar. Un secreto enterrado en esas paredes está a punto de cambiarlo todo. Una verdad que puede destrozar lo poco que queda de su familia o finalmente sanarlos para siempre. ¿Qué harías si descubrieras que la verdadera herencia no es lo que esperabas? A medida que los días avanzan, Diego se da cuenta de que lo que está en juego es mucho más grande que cualquier fortuna. La historia que estás a punto de ver te llevará por un viaje lleno de tensión, traición y revelaciones impactantes. El sol abrasador de Texas caía sobre Diego Ramírez mientras permanecía inmóvil frente a la imponente casa colonial de su infancia en San Antonio. Sus ojos oscuros, cargados de emociones contradictorias, recorrían la fachada descolorida y el jardín descuidado. El aroma familiar de las flores de jazmín se mezclaba con el olor a tierra seca, trayendo consigo recuerdos que había intentado enterrar durante años. Con manos temblorosas, Diego ajustó su corbata negra, consciente de que no era el luto lo que oprimía su pecho, sino una mezcla tóxica de resentimiento y ansiedad. Había jurado nunca volver, pero la noticia del fallecimiento de su padre, don Roberto Ramírez, lo había arrastrado de vuelta a este lugar que una vez llamó hogar. «Mi hijo, ¿eres tú?». La voz quebrada de una anciana lo sacó de sus pensamientos. Doña Carmen, la vecina de toda la vida, lo miraba desde la acera con ojos llorosos. «Dios mío, has vuelto. Tu papá siempre dijo que regresarías». Diego forzó una sonrisa tensa. «Hola, doña Carmen». «Sí, he vuelto para el funeral». La mujer se persignó. «Que Dios lo tenga en su gloria. Era un buen hombre, tu padre». «Un buen hombre», pensó Diego con amargura. «Sí, ella supiera». Con un suspiro profundo, Diego finalmente cruzó el umbral de la casa. El interior estaba sumido en una penumbra sofocante, como si las paredes mismas estuvieran de luto. Fotos familiares cubrían las paredes, mostrando sonrisas que ahora parecían burlonas. En cada imagen, el rostro de Diego brillaba por su ausencia, borrado meticulosamente de la historia familiar. «Vaya, vaya. Miren quién decidió honrarnos con su presencia». La voz fría de su hermano mayor, Carlos, cortó el silencio como un cuchillo. Estaba de pie en la entrada de la sala, con los brazos cruzados y una mirada desafiante. Diego apretó los puños, luchando por mantener la compostura. «Carlos, he venido por papá». ¿Por papá? ¿O por lo que pueda sacar de su muerte? La acusación en la voz de Carlos era palpable. Antes de que Diego pudiera responder, su hermana menor, Lucía, apareció detrás de Carlos. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero al ver a Diego, se iluminaron por un instante. «Diego, viniste». Hizo ademán de abrazarlo, pero la mirada severa de Carlos la detuvo en seco. El ambiente se volvió denso, cargado de palabras no dichas y reproches silenciosos. Diego sintió que se ahogaba en ese mar de emociones reprimidas. Parte de él quería dar media vuelta y huir, pero algo lo mantenía anclado allí. Tal vez era la curiosidad, o quizás una última chispa de esperanza de que algo bueno pudiera salir de todo esto. «El abogado llegará en una hora para la lectura del testamento», informó Carlos secamente. «Supongo que es por eso que estás aquí, ¿no?». Diego no respondió. En el fondo, sabía que Carlos tenía razón. No había venido a llorar la muerte de un padre que lo había rechazado, sino a reclamar lo que creía que le correspondía por derecho. Años de resentimiento y dolor lo habían endurecido, convenciéndolo de que esta era su única oportunidad de obtener algo de la familia que lo había excluido. Los minutos pasaron como horas mientras esperaban al abogado. Diego vagó por la casa, tocando objetos familiares, dejando que los recuerdos lo asaltaran. En el estudio de su padre, se detuvo frente a un viejo escritorio de roble.
Allí, hacía 15 años, había tenido lugar la discusión que lo había alejado de su familia para siempre. Las palabras crueles de su padre aún resonaban en sus oídos. «Si cruzas esa puerta, ya no eres mi hijo». El sonido del timbre lo sacó de sus recuerdos. El abogado había llegado. Con paso decidido, Diego se dirigió a la sala, donde ya estaban reunidos sus hermanos y algunos otros familiares. Todos lo miraban con una mezcla de sorpresa y recelo, como si fuera un intruso en su propio hogar. El abogado, un hombre canoso de aspecto sombrío, sacó unos documentos de su maletín y se aclaró la garganta. «Estamos aquí para la lectura del testamento de don Roberto Ramírez», comenzó con voz monótona. Diego se sentó en un rincón, alejado de los demás, sintiendo como su corazón se aceleraba. Este era el momento por el que había venido. Después de años de lucha y privaciones, finalmente obtendría lo que merecía. O eso creía. Antes de proceder con la distribución de los bienes, continuó el abogado, hay una condición específica que don Roberto ha establecido. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Diego se inclinó hacia adelante, intrigado. «La herencia será dividida en partes iguales entre los hijos», leyó el abogado, «pero solo será efectiva cuando todos los hermanos se hayan perdonado mutuamente y hayan resuelto sus conflictos pasados». El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Diego sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Perdonarse? ¿Resolver conflictos? Miró a sus hermanos, cuyos rostros reflejaban la misma incredulidad y shock que él sentía. Carlos fue el primero en reaccionar. «Esto es ridículo. ¿Cómo se supone que vamos a hacer eso?» Lucía, con lágrimas en los ojos, miró a Diego. Tal vez papá quería que volviéramos a ser una familia». Diego se puso de pie abruptamente, la cabeza le daba vueltas. Todo lo que había planeado, todas sus expectativas, se desmoronaban ante sus ojos. No solo tendría que enfrentar el pasado que tanto había querido olvidar, sino que ahora su futuro dependía de reconciliarse con las mismas personas que lo habían herido tan profundamente. Mientras miraba los rostros familiares y a la vez extraños de sus hermanos, Diego se dio cuenta de que el verdadero desafío no sería reclamar su parte de la herencia, sino curar las heridas que habían desgarrado a su familia durante tantos años. El abogado continuó hablando, detallando los términos y condiciones, pero Diego ya no escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, reviviendo cada momento doloroso, cada palabra hiriente, cada oportunidad perdida de reconciliación. Y ahora, frente a él, se abría un camino incierto, lleno de obstáculos emocionales que nunca había esperado enfrentar. La sala se llenó de voces airadas y confusas, pero para Diego, todo sonaba distante. Se encontró mirando una vieja fotografía familiar en la pared, una imagen de tiempos más felices, cuando eran una familia unida. En ese momento, una pregunta se formó en su mente, una pregunta que cambiaría el curso de los eventos por venir. ¿Qué secretos y verdades ocultas tendría que desenterrar para cumplir con la última voluntad de su padre? Diego se despertó sobresaltado, con el corazón latiendo aceleradamente. Por un momento, desorientado, no reconoció la habitación en penumbras. Luego, la realidad lo golpeó como una ola fría. Estaba de vuelta en su antiguo cuarto, en la casa familiar en San Antonio. El aire estaba cargado con el aroma a incienso y velas, reminiscencias del velorio de su padre. Diego se incorporó, pasándose una mano por el rostro sudoroso. Las pesadillas, viejas conocidas, habían regresado con más fuerza que nunca. «Cobarde», susurró la voz de su padre en su mente. «Nunca serás un verdadero Ramírez». Diego sacudió la cabeza, intentando disipar los ecos del pasado. Se levantó y se acercó a la ventana, corriendo las cortinas. El amanecer teñía el cielo de tonos rosados y naranjas, un contraste cruel con la tormenta que rugía en su interior. Mientras observaba el vecindario despertar lentamente, su mente viajó 15 años atrás, al día que lo cambió todo. Era una calurosa tarde de verano. Diego, entonces un joven de 18 años lleno de sueños y rebeldía, estaba parado frente al imponente escritorio de roble de su padre en el estudio. Don Roberto lo miraba con una mezcla de decepción y furia contenida. «Universidad de California». La voz de don Roberto resonó en la habitación. «¿Abandonas el negocio familiar por un sueño absurdo de ser artista?» Diego apretó los puños. «No es un sueño absurdo, papá. Es mi pasión». «¿Pasión?» Don Roberto se burló.
La pasión no pone comida en la mesa, muchacho. Generaciones de Ramírez han construido este imperio. Y tú quieres tirarlo todo por la borda por unos pinceles y lienzos. No todos nacimos para ser empresarios, respondió Diego, sintiendo como la ira crecía en su pecho. Yo tengo otros sueños, otra visión de la vida. Don Roberto se levantó, su figura imponente proyectando una sombra sobre Diego. Esos no son los valores que te enseñamos. ¿Qué dirá la comunidad? El hijo de don Roberto, un pintamonas. Las palabras cayeron como latigazos sobre Diego. Años de incomprensión, de sentirse el outsider de la familia, explotaron en ese instante. Tal vez no quiero ser parte de tu comunidad, gritó Diego. Tal vez estoy harto de vivir bajo tu sombra, de que decidas mi vida por mí. El rostro de don Roberto se ensombreció. Si cruzas esa puerta, dijo con voz gélida, ya no eres mi hijo. Olvídate de esta familia y de todo lo que representa. Diego sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Por un momento, dudó, pero luego, con una mezcla de dolor y determinación, dio media vuelta y salió del estudio. Mientras bajaba las escaleras, escuchó el llanto ahogado de su madre y los gritos de sus hermanos. Carlos lo miraba desde el pie de la escalera, con una mezcla de desprecio y envidia en los ojos. «Eres un egoísta», le espetó Carlos. «¿Cómo puedes hacerle esto a la familia?» Lucía, apenas una niña entonces, se aferraba al brazo de su madre, con los ojos llenos de lágrimas y confusión. Diego quiso explicar, quiso que entendieran que no los estaba abandonando, que solo buscaba su propio camino. Pero las palabras se atascaron en su garganta. Con el corazón desgarrado, cruzó el umbral de la puerta principal, sin saber que pasarían 15 largos años antes de que volviera a pisar esa casa. El sonido de pasos en el pasillo sacó a Diego de sus recuerdos. Volvió a la realidad, sintiendo el peso de los años y las decisiones tomadas. Se vistió mecánicamente y bajó las escaleras, preparándose mentalmente para otro día de tensión con sus hermanos. En la cocina, encontró a Lucía preparando café. Por un momento, vio en ella a la niña que había dejado atrás, y una punzada de culpa lo atravesó. «Buenos días», murmuró Diego, incómodo. Lucía lo miró, sorprendida por su presencia. «Oh, buenos días», respondió, con una sonrisa titubeante. «¿Quieres café?» Diego asintió, agradecido por este pequeño gesto de normalidad. Mientras Lucía le servía una taza, notó un álbum de fotos familiar sobre la mesa de la cocina. «Estaba recordando», dijo Lucía suavemente, siguiendo su mirada. «Hay tantas cosas que no entiendo, Diego. Tantos secretos en esta familia». Diego tomó el álbum, pasando las páginas con cuidado. Cada foto era un recordatorio de lo que había perdido, de los momentos que se había perdido. Se detuvo en una imagen de toda la familia en la playa de Corpus Christi, todos sonriendo, unidos. Fue entonces cuando notó algo extraño. Entre las páginas, asomaba el borde de lo que parecía ser un sobre. Con curiosidad, Diego extrajo el sobre. Era viejo, amarillento, y tenía su nombre escrito con la inconfundible caligrafía de su padre. «¿Qué es eso?», preguntó Lucía, acercándose. Con manos temblorosas, Diego abrió el sobre. Dentro había una carta, fechada apenas unos meses atrás. Comenzó a leer en silencio, sintiendo como el mundo se desvanecía a su alrededor. «Querido Diego», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo y que has regresado a casa. Hay tanto que necesito decirte, tantos errores que necesito confesar». Diego levantó la vista, encontrándose con los ojos expectantes de Lucía. En ese momento, supo que el secreto que acababa de descubrir cambiaría todo. La verdad que su padre había guardado durante años estaba a punto de salir a la luz, y con ella, el verdadero desafío de perdonar y ser perdonado apenas comenzaba. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la sala, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de madera. Diego permanecía sentado en el viejo sillón de cuero, la carta de su padre arrugada entre sus manos temblorosas. Las palabras danzaban ante sus ojos, revelando verdades que jamás había imaginado. «Diego». La voz de Lucía lo sacó de su trance. «¿Qué dice la carta? Te has puesto pálido». Diego levantó la mirada, encontrándose con los ojos preocupados de su hermana. ¿Cómo podía explicarle?
¿Cómo podía poner en palabras el torbellino de emociones que lo consumía? «Papá», comenzó, su voz quebrándose. Él sabía que me iba a ir. Lo supo todo el tiempo. Lucía se sentó a su lado, confundida. «¿Qué quieres decir?» Diego respiró hondo, preparándose para revelar el secreto que su padre había guardado durante años. La pelea, mi partida, todo fue planeado. Papá quería que me fuera, que siguiera mi propio camino. Las palabras cayeron como bombas en la quietud de la sala. Lucía jadeó, llevándose una mano a la boca. Pero, ¿por qué? Nos dejó creer, todos estos años. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Carlos entró, su figura imponente llenando el marco de la puerta. Sus ojos se estrecharon al ver a Diego y Lucía juntos. «¿Qué está pasando aquí?», demandó, su voz cargada de sospecha. Diego se puso de pie, la carta aún en su mano. «Carlos, hay algo que necesitas saber. Algo sobre papá, sobre por qué me fui». Pero antes de que pudiera continuar, Carlos lo interrumpió con una risa amarga. «¿Más mentiras, Diego? ¿No te bastó con abandonarnos una vez?» La tensión en la habitación era palpable. Diego podía sentir cómo años de resentimiento y malentendido se interponían entre él y su hermano como un muro invisible. «No son mentiras», insistió Diego, extendiendo la carta hacia Carlos. «Lee esto. Papá lo explica todo». Carlos miró la carta con desdén, sin hacer ademán de tomarla. ¿Y se supone que debo creer en un pedazo de papel? Después de 15 años de silencio. Lucía se levantó, colocándose entre sus hermanos. «Carlos, por favor, escucha lo que Diego tiene que decir. Tal vez esto es lo que papá quería, que resolviéramos nuestras diferencias». El mayor de los Ramírez pareció dudar por un momento. Finalmente, con un suspiro de frustración, tomó la carta de las manos de Diego. Mientras Carlos leía, el silencio en la sala era ensordecedor. Diego observaba las expresiones de su hermano cambiar, incredulidad, shock y finalmente una mezcla de dolor y confusión. Esto no puede ser cierto», murmuró Carlos, dejándose caer pesadamente en una silla. Diego se acercó cautelosamente. «Lo es, Carlos. Papá quería que cada uno de nosotros siguiera su propio camino, incluso si eso significaba separarnos por un tiempo». Carlos levantó la mirada, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «¿Y por qué no nos lo dijo? ¿Por qué dejó que te odiáramos todos estos años?» La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de años de dolor y malentendidos. Diego no tenía una respuesta, al menos no una que pudiera aliviar el peso de la verdad recién descubierta. En ese momento, el teléfono de la casa sonó, rompiendo la tensión. Lucía fue a contestar, regresando momentos después con una expresión preocupada. «Era el abogado», anunció. «Dice que encontró algo más en los papeles de papá. Un terreno que compró hace años. Pero solo se lo dejó a Diego». Carlos se puso de pie de un salto, la confusión en su rostro dando paso a la ira. «¿Qué? Después de todo esto, aún hay más secretos». Diego, tan sorprendido como sus hermanos, negó con la cabeza. «No sé nada sobre ningún terreno. Yo». Pero Carlos ya no escuchaba. Con un gruñido de frustración, salió de la sala, dejando a Diego y Lucía en un silencio incómodo. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Diego miró por la ventana, observando cómo el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos rojizos. La revelación del terreno añadía una nueva capa de complejidad a una situación ya de por sí complicada. «No lo sé», Lucía respondió honestamente. «Pero una cosa es clara, hay más en juego aquí que solo la herencia. Papá nos dejó un rompecabezas, y tenemos que resolverlo juntos». Mientras la noche caía sobre San Antonio, los hermanos Ramírez se encontraban en una encrucijada. La verdad sobre el pasado había salido a la luz, pero con ella surgían nuevas preguntas y desafíos. Diego sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil. La tensión con Carlos estaba lejos de resolverse, y el misterio del terreno añadía una nueva dimensión a su dilema. Mientras contemplaba el cielo nocturno desde la ventana, Diego no pudo evitar preguntarse,
¿Qué otros secretos guardaba su padre? ¿Y cómo afectarían estos secretos la frágil paz que intentaban construir? Con un suspiro, se preparó para otra noche de insomnio, sabiendo que el día siguiente traería nuevos desafíos, y tal vez, más revelaciones que podrían cambiar el curso de sus vidas para siempre. La mañana llegó con un cielo gris y amenazante, como si el clima reflejara la tormenta emocional que se desataba dentro de la casa de los Ramírez. Diego se encontraba en la cocina, revolviendo distraídamente una taza de café que se había enfriado hace tiempo. Su mente daba vueltas, tratando de procesar los eventos de los últimos días. El sonido de pasos acercándose lo sacó de sus pensamientos. Era Clara, su hermana mayor, que entraba a la cocina con una expresión de determinación en su rostro. «Buenos días», dijo Clara, su voz tensa. «Tenemos que hablar». Diego asintió, preparándose mentalmente para lo que fuera a venir. Clara siempre había sido la pragmática de la familia, la que mantenía todo en orden. Verla así, con ojeras y el cabello despeinado, era desconcertante. «¿Qué pasa, Clara?», preguntó Diego, intentando mantener un tono neutral. Clara se sentó frente a él, sus manos entrelazadas sobre la mesa. «He estado revisando los libros de contabilidad de la empresa familiar», comenzó. «Y las cosas no están bien, Diego. No lo han estado por años». Diego frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Clara tomó una respiración profunda antes de continuar. «La empresa está al borde de la quiebra. Papá, él hizo algunas inversiones arriesgadas en los últimos años. Perdimos mucho dinero». La revelación cayó como un balde de agua fría sobre Diego. «¿Por qué no dijiste nada antes?». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas contenidas. «Porque tenía esperanza. Esperanza de que la herencia nos ayudaría a salir del hoyo. Pero ahora, con todas estas condiciones y secretos». Diego se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de esta nueva información. «Carlos y Lucía lo saben». Clara negó con la cabeza. «No. Solo yo lo sabía. Papá me hizo prometerle que guardaría el secreto». En ese momento, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Carlos entró, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «¿Más secretos?», gruñó. «¿Cuándo van a terminar las mentiras en esta familia?». Clara se puso de pie, sorprendida. «Carlos, yo». Pero Carlos la interrumpió. «No. Ya estoy harto de excusas. Primero Diego con su misteriosa carta, luego el terreno secreto, y ahora esto. ¿Qué más están ocultando?». Diego intentó intervenir. «Carlos, cálmate. Estamos tratando de resolver esto juntos». Carlos se volvió hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y rabia. «¿Resolverlo juntos? ¿Como cuando nos abandonaste hace 15 años? ¿Cuándo nos dejaste lidiando con todo mientras tú perseguías tus sueños egoístas?». Las palabras de Carlos golpearon a Diego como un puñetazo en el estómago. Todos los años de culpa y arrepentimiento que había enterrado salieron a la superficie. «Yo no», comenzó Diego, pero se detuvo. ¿Cómo podía explicar algo que ni él mismo entendía completamente? Clara, siempre la mediadora, intentó calmar la situación. «Por favor, todos necesitamos calmarnos y hablar de esto racionalmente». Pero la tensión en la habitación era demasiado alta. Carlos, con lágrimas de frustración en los ojos, golpeó la mesa con el puño. «No. Ya estoy cansado de ser racional. Mientras tú guardabas secretos y Diego vivía su vida lejos de aquí, yo fui el que tuvo que cargar con todo. Yo fui el que vio a papá deteriorarse día tras día». El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Nunca había considerado realmente cómo su partida había afectado a sus hermanos, especialmente a Carlos. «Lo siento», dijo finalmente Diego, su voz apenas un susurro. «Nunca quise». Pero Carlos ya estaba saliendo de la cocina, dejando tras de sí un ambiente cargado de emociones no resueltas. Clara se dejó caer en la silla, exhausta. «Esto es un desastre», murmuró. Diego asintió, sintiendo el peso de años de malentendidos y secretos sobre sus hombros. «Clara», dijo después de un momento, «¿qué vamos a hacer con la empresa?». Clara lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de desesperación y determinación. «No lo sé, Diego.
Pero sé que no podemos seguir así. Necesitamos encontrar una solución, y rápido. En ese momento, Lucía entró a la cocina, su rostro pálido y ojos enrojecidos. Escuché gritos, dijo suavemente. ¿Qué está pasando? Diego y Clara intercambiaron miradas. Había llegado el momento de la verdad, de poner todas las cartas sobre la mesa. Siéntate, Lucía, dijo Diego, preparándose para revelar todo lo que sabían. Hay mucho de lo que tenemos que hablar. Mientras la lluvia comenzaba a caer afuera, golpeando suavemente las ventanas de la cocina, los hermanos Ramírez se enfrentaban a la tarea más difícil de sus vidas: desentrañar años de secretos, mentiras y malentendidos, con la esperanza de encontrar un camino hacia la reconciliación y la salvación de su legado familiar. La verdad dolía, pero Diego sabía que era el único camino hacia la sanación. Con un suspiro, comenzó a contar todo, desde la carta de su padre hasta la precaria situación financiera de la empresa. Era hora de enfrentar el pasado y, juntos, forjar un nuevo futuro para la familia Ramírez. La lluvia arreciaba afuera, golpeando con furia las ventanas de la casa Ramírez. Diego se encontraba solo en el estudio de su padre, rodeado de libros antiguos y recuerdos silenciosos. En sus manos sostenía la carta que había descubierto, releyéndola por enésima vez, buscando alguna pista, algún indicio que pudiera ayudarlos a salir de este laberinto emocional y financiero en el que se encontraban. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Lucía, con los ojos enrojecidos pero con una determinación nueva en su mirada. Diego, dijo suavemente, el abogado está aquí. Dice que tiene información sobre el terreno que papá te dejó. Diego asintió, guardando la carta en el bolsillo de su camisa. Siguió a Lucía hasta la sala, donde el abogado, un hombre de mediana edad llamado Héctor Mendoza, los esperaba. Clara ya estaba allí, sentada rígidamente en el sofá. Carlos, notablemente, estaba ausente. Buenas tardes, saludó Héctor, su voz profesional pero con un toque de inquietud. Tengo nueva información sobre la propiedad mencionada en el testamento del señor Ramírez. Diego se sentó, sintiendo la tensión en el aire. ¿De qué se trata? Héctor sacó unos documentos de su maletín. El terreno en cuestión fue comprado por su padre hace más de 20 años. Está ubicado en las afueras de la ciudad, cerca del río San Antonio. Pero hay una condición especial para su liberación. Clara se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de preocupación. ¿Qué condición? El abogado miró directamente a Diego. El terreno solo será liberado si usted, señor Diego, obtiene el perdón explícito de todos sus hermanos. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Diego sintió como si el aire se hubiera escapado de sus pulmones. Perdón. ¿Después de todo lo que había pasado? Lucía fue la primera en romper el silencio. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial ese terreno? Héctor negó con la cabeza. Eso no lo sé. El señor Ramírez fue muy específico en sus instrucciones, pero no dio explicaciones adicionales. Diego se puso de pie, caminando hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo, formando riachuelos en el jardín. ¿Y qué pasa si no obtengo ese perdón?, preguntó, su voz apenas audible sobre el ruido de la tormenta. En ese caso, respondió Héctor, el terreno será donado a una organización benéfica local. Clara soltó un suspiro frustrado. Esto es absurdo. ¿Por qué papá haría algo así? Nadie tenía una respuesta. Diego se volvió hacia sus hermanas, viendo en sus rostros el mismo conflicto que sentía en su interior. El perdón parecía un concepto tan lejano, tan imposible en ese momento. Justo entonces, la puerta principal se abrió de golpe. Carlos entró, empapado por la lluvia y con una expresión sombría en su rostro. ¿De qué me perdí?, preguntó, su voz cargada de amargura. Lucía rápidamente le puso al tanto de la situación. Mientras escuchaba, el rostro de Carlos pasó por una gama de emociones: sorpresa, confusión y, finalmente, una determinación fría. Así que, dijo Carlos, mirando directamente a Diego, todo depende de nuestro perdón, ¿eh? ¡Qué conveniente para ti! Diego sintió que su paciencia se agotaba. Carlos, yo no pedí esto. No sé por qué papá lo hizo así. Carlos soltó una risa sin humor. ¿No lo sabes? Déjame iluminarte, hermanito. Es porque siempre fuiste su favorito, incluso después de que nos abandonaste.
Las palabras de Carlos cayeron como cuchillos. Diego estaba a punto de responder cuando Clara intervino. «Basta», gritó, poniéndose de pie. «Esto no nos lleva a ninguna parte. Tenemos problemas más grandes que resolver». Fue entonces cuando Roberto, el más joven de los hermanos Ramírez, entró en la sala. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban ligeramente. «Yo tengo algo que confesar», dijo, su voz apenas un susurro. Todos se volvieron hacia él, sorprendidos. Roberto rara vez hablaba en estas reuniones familiares tensas. «¿Qué pasa, Roberto?», preguntó Lucía, preocupada. Roberto tomó una respiración profunda antes de continuar. «Yo he estado usando dinero de la empresa para cubrir una deuda. Una deuda grande». El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego sintió que el mundo se detenía por un momento. Esta revelación cambiaba todo. Carlos fue el primero en reaccionar. «¿Qué diablos, Roberto? ¿Cómo pudiste?». Roberto se encogió ante la ira de su hermano. «Lo siento. Yo no sabía qué más hacer». Diego observó la escena, su mente trabajando a toda velocidad. Tenía en sus manos información que podría desacreditar a Roberto y asegurar su parte de la herencia. Pero, ¿a qué costo? ¿Valía la pena destruir lo poco que quedaba de su familia por dinero? Mientras la tormenta rugía afuera, Diego se encontraba en una encrucijada moral. ¿Perdonar o vengarse? ¿Luchar por la herencia o buscar la reconciliación? La decisión que tomara en ese momento cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Con el corazón pesado y la mente en conflicto, Diego dio un paso adelante, listo para hablar. Lo que diría a continuación determinaría el futuro de la familia Ramírez. El silencio que siguió a la confesión de Roberto era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Diego, aún de pie, sintió el peso de todas las miradas sobre él. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. «Yo», comenzó Diego, su voz ronca por la tensión. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de un trueno retumbó por toda la casa, haciendo que las luces parpadearan momentáneamente. En ese instante de oscuridad, Diego tuvo una epifanía. Recordó algo que había visto en la carta de su padre, un detalle que había pasado por alto en su conmoción inicial. «Esperen», dijo, sacando la carta de su bolsillo con manos temblorosas. «Hay algo más aquí. Algo que no notamos antes». Todos lo miraban con una mezcla de confusión y expectativa mientras Diego desplegaba la carta y la releía rápidamente. «Aquí», señaló, su voz temblando ligeramente. «Papá menciona que hay una caja fuerte oculta en su estudio. Dice que contiene la verdad sobre todo». Carlos se acercó, escéptico. «¿Una caja fuerte? Nunca supimos de ninguna caja fuerte». «Tal vez porque no estaba destinada a ser encontrada hasta ahora», sugirió Lucía, su voz apenas un susurro. Sin perder tiempo, todos se dirigieron al estudio. Diego lideró el camino, la carta firmemente agarrada en su mano. Una vez dentro, comenzaron a buscar frenéticamente, moviendo libros, cuadros y muebles. Fue Clara quien finalmente encontró algo. Detrás de un viejo retrato familiar, descubrió un pequeño panel en la pared. «Aquí», llamó a los demás. «Creo que es esto». Diego se acercó, examinando el panel. Había un teclado numérico oculto. «Necesitamos una combinación», murmuró. Por unos momentos, todos se quedaron en silencio, tratando de pensar en posibles números que su padre podría haber usado. «Espera», dijo Lucía de repente. «¿Recuerdan esa canción que papá siempre cantaba? La de los 5 hermanos». Los ojos de Diego se iluminaron con reconocimiento. «Claro. 1, 3, 5, 2, 4». Con manos temblorosas, Diego ingresó la secuencia. Hubo un suave clic y el panel se abrió, revelando una pequeña caja fuerte. Dentro había un sobre grueso y un USB. Diego tomó el sobre con reverencia, como si fuera algo sagrado. Lo abrió lentamente y comenzó a leer en voz alta. «Mis queridos hijos», comenzaba la carta. «Si están leyendo esto, significa que finalmente han encontrado el camino de regreso los unos a los otros. Hay algo que deben saber. El testamento que leyeron no fue escrito por mí, sino por su madre antes de morir». Un jadeo colectivo llenó la habitación.
Diego continuó leyendo, su voz quebrándose por momentos. Elena, su madre, sabía que moriría antes que yo. En sus últimos días, me hizo prometer que haría todo lo posible para reunir a nuestra familia una vez más. El testamento, las condiciones, todo fue idea suya. Ella creía firmemente que el amor y el perdón eran más valiosos que cualquier herencia material. Las lágrimas corrían libremente por los rostros de todos los hermanos Ramírez. La revelación de que su madre había orquestado todo desde más allá de la tumba era abrumadora. El terreno, continuó Diego leyendo, no es solo una propiedad. Es el lugar donde Elena y yo nos conocimos, donde nos enamoramos. Queríamos que fuera un símbolo de unión para nuestra familia. En cuanto a la empresa, en el USB encontrarán toda la información necesaria para salvarla. Pero recuerden, ninguna riqueza vale la pena si no tienen el amor de su familia. Cuando Diego terminó de leer, un silencio cargado de emoción llenó la habitación. Carlos, con lágrimas en los ojos, fue el primero en hablar. Todo este tiempo, mamá, ella quería que volviéramos a estar juntos. Roberto, aún abrumado por la culpa de su confesión anterior, se acercó a Diego. Lo siento, dijo suavemente. Por todo. Uno por uno, los hermanos Ramírez se acercaron, compartiendo abrazos y palabras de perdón que habían sido largamente postergadas. Diego, sosteniendo la carta de sus padres, miró a sus hermanos con una nueva comprensión. Mamá y papá nos dieron una última lección, dijo. Sobre el amor, el perdón y la familia. Clara, siempre la práctica, tomó el USB. Tenemos mucho trabajo por delante para salvar la empresa, pero creo que juntos podemos lograrlo. Mientras la tormenta afuera comenzaba a amainar, dentro de la casa Ramírez, una nueva luz de esperanza brillaba. Los secretos habían sido revelados, las heridas comenzaban a sanar, y una familia que una vez estuvo rota ahora tenía la oportunidad de reconstruirse. Diego miró por la ventana, viendo cómo los primeros rayos de sol atravesaban las nubes. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en años, sentía que tenía una verdadera familia con la que compartirlo. El amanecer llegó a San Antonio, bañando la casa de los Ramírez en una luz dorada que parecía simbolizar un nuevo comienzo. Los hermanos, agotados por la noche de revelaciones pero unidos por un renovado sentido de propósito, se reunieron en la cocina. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con la tensión y la expectativa de lo que vendría a continuación. Diego, con ojeras pero determinación en su mirada, colocó el USB en la laptop familiar. Es hora de ver que nos dejaron mamá y papá para salvar la empresa, dijo, su voz mezclando esperanza y aprensión. Mientras los archivos se cargaban, Clara comenzó a revisar los documentos financieros con ojo crítico. Su rostro pasó de la concentración a la sorpresa y luego a una sonrisa cautelosa. Esto es increíble, murmuró. Papá tenía un plan de contingencia. Hay inversiones, contactos, incluso planes para diversificar la empresa que nunca implementó. Carlos se inclinó sobre su hombro, sus ojos recorriendo rápidamente los números. Con esto, podríamos no solo salvar la empresa, sino hacerla crecer como nunca antes. La esperanza comenzó a crecer en la habitación, pero Roberto, aún consumido por la culpa, interrumpió el momento. Pero, ¿qué hay de mi deuda? He puesto en peligro todo esto. Diego miró a su hermano menor, viendo no al hombre que había cometido un error, sino al niño que solía seguirlo por toda la casa, admirándolo. Con un suspiro, tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Usaremos el terreno, dijo Diego firmemente. Lo venderemos para cubrir la deuda de Roberto y reinvertir en la empresa. La habitación quedó en silencio. Lucía fue la primera en hablar, su voz temblando ligeramente. Pero Diego, ese terreno es tu herencia. El lugar donde mamá y papá se conocieron. Diego asintió, una sonrisa triste en su rostro. Lo sé, pero creo que esto es lo que ellos hubieran querido. La familia es más importante que cualquier pedazo de tierra. Carlos, quien había sido el más reacio a perdonar, dio un paso adelante. No, dijo, sorprendiendo a todos. No venderemos el terreno. Encontraremos otra manera. Pero, ¿cómo?, preguntó Clara, su mente ya calculando números y posibilidades. Fue entonces cuando Lucía, la más joven y a menudo la más callada, habló con una claridad que sorprendió a todos. El terreno,
¿Y si lo usamos como garantía para un préstamo? Podríamos obtener el dinero para cubrir la deuda de Roberto y aún conservarlo en la familia. Los ojos de Diego se iluminaron. Lucía, eso es brillante. Podríamos incluso desarrollar el terreno más adelante, quizás construir algo que honre la memoria de mamá y papá. La energía en la habitación cambió, la desesperación dando paso a la determinación y la esperanza. Los hermanos Ramírez, por primera vez en años, estaban trabajando juntos hacia un objetivo común. Sin embargo, justo cuando parecía que habían encontrado una solución, Clara dejó escapar un grito ahogado, sus ojos fijos en la pantalla de la computadora. «Oh, Dios mío», susurró. «Hay algo más aquí. Un archivo encriptado». Todos se reunieron alrededor de la laptop mientras Clara trabajaba para desbloquear el archivo. Cuando finalmente lo abrió, el contenido los dejó sin aliento. Era un vídeo de su madre, Elena, grabado poco antes de su muerte. Su rostro, demacrado por la enfermedad pero iluminado por el amor, llenó la pantalla. «Mis queridos hijos», comenzó, su voz débil pero llena de emoción. «Si están viendo esto, significa que han encontrado el camino de regreso los unos a los otros. Sé que no ha sido fácil, que han habido heridas y malentendidos. Pero quiero que sepan que el amor de una familia es más fuerte que cualquier desacuerdo». Las lágrimas corrían libremente por los rostros de los hermanos Ramírez mientras escuchaban las últimas palabras de su madre. «Diego, mi artista valiente, nunca dejes de perseguir tus sueños. Carlos, tu fuerza nos ha mantenido a todos unidos, pero no temas mostrar tu corazón. Clara, tu inteligencia es un don, úsala para guiar a tus hermanos. Roberto, tu sensibilidad es tu mayor fortaleza, no la veas como una debilidad. Y Lucía, mi pequeña, tu amor silencioso ha sido el pegamento de esta familia». Elena hizo una pausa, tomando un respiro tembloroso antes de continuar. «El perdón es un regalo que se dan a sí mismos. No importa lo que decidan hacer con la empresa o el terreno, lo que realmente importa es que se tengan los unos a los otros. Ese es el verdadero legado que su padre y yo queremos dejarles». Cuando el vídeo terminó, la habitación quedó en un silencio cargado de emoción. Diego miró a sus hermanos, viendo en sus ojos el mismo amor y determinación que había visto en los ojos de su madre. «Ella tenía razón», dijo suavemente. «Sobre todo». Carlos, con lágrimas en los ojos, se acercó a Diego y, por primera vez en 15 años, lo abrazó. «Te perdono, hermano», susurró. «Y espero que puedas perdonarme a mí también». Uno por uno, los hermanos Ramírez se unieron al abrazo, las barreras que los habían separado durante tanto tiempo finalmente derrumbándose. En ese momento, rodeado por el amor de su familia, Diego supo que habían superado la prueba final. No importaba lo que el futuro les deparara, enfrentarían juntos cada desafío, unidos por el amor y el perdón que sus padres les habían enseñado. Mientras el sol se elevaba sobre San Antonio, prometiendo un nuevo día lleno de posibilidades, la familia Ramírez estaba lista para escribir el siguiente capítulo de su historia, esta vez, como una familia unida. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la casa Ramírez, bañando la sala en una luz dorada que parecía simbolizar el nuevo comienzo de la familia. Diego estaba de pie frente a la puerta principal, su maleta a sus pies. Había tomado una decisión, una que sentía que era necesaria para su propio crecimiento y para dar espacio a sus hermanos para sanar. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Lucía, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Diego asintió, una sonrisa triste en su rostro. «Creo que es lo mejor. Necesito tiempo para procesar todo esto, para encontrar mi lugar de nuevo». Carlos, que había estado observando en silencio desde el umbral de la sala, se acercó. Su rostro, antes endurecido por años de resentimiento, ahora mostraba una vulnerabilidad que Diego nunca había visto. «Diego», comenzó Carlos, su voz ronca por la emoción. «Sé que hemos dicho muchas cosas, que hemos cometido errores. Pero quiero que sepas que te perdono. Y espero que algún día puedas perdonarme a mí también». Las palabras de Carlos cayeron como un bálsamo sobre las heridas del pasado. Diego sintió que algo dentro de él se desmoronaba, una barrera que había mantenido en pie durante demasiado tiempo. «Carlos», respondió Diego, su voz quebrándose. «No hay nada que perdonar. Todos hemos cometido errores, pero somos familia. Y eso es lo que importa». Los dos hermanos se fundieron en un abrazo,
años de malentendidos y dolor disolviéndose en ese simple gesto de amor fraternal. Clara, siempre la pragmática, se acercó con un sobre en la mano. «Antes de que te vayas, hay algo que debes saber», dijo, entregándole el sobre a Diego. «Hemos decidido algo como familia». Diego abrió el sobre con curiosidad. Dentro había documentos legales que transferían la propiedad del terreno a su nombre. «¿Pero, por qué?», preguntó, confundido. Roberto, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. «Porque es lo correcto», dijo. «Ese terreno significa mucho para ti, para todos nosotros. Y queremos que sepas que, sin importar dónde estés, siempre tendrás un hogar aquí con nosotros». Diego miró los rostros de sus hermanos, abrumado por la emoción. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada», intervino Lucía. «Solo prométenos que volverás, que esta no es una despedida definitiva». Diego asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Tomó su maleta y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez hacia su familia. «Los amo a todos», dijo simplemente. «Y prometo que volveré». Esta vez, para quedarme. Mientras Diego caminaba hacia el taxi que lo esperaba, sintió una paz que no había experimentado en años. Sabía que el camino hacia la sanación completa sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza. Desde el porche, los hermanos Ramírez observaban cómo el taxi se alejaba. Clara fue la primera en romper el silencio. «¿Creen que hicimos lo correcto?», preguntó, su voz teñida de duda. Carlos puso una mano en su hombro. «Sí», respondió con firmeza. «Mamá y papá estarían orgullosos». Hemos aprendido la lección más importante que querían enseñarnos. El perdón y el amor familiar son más valiosos que cualquier herencia material. Lucía, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa en los labios, añadió, «Y ahora tenemos la oportunidad de reconstruir nuestra familia más fuerte que nunca». Roberto, que había estado luchando con su culpa durante tanto tiempo, finalmente se permitió sentir esperanza. «Creo que esto es solo el comienzo», dijo. «Tenemos mucho trabajo por delante, pero juntos podemos lograr cualquier cosa». Mientras el sol se ponía sobre San Antonio, la familia Ramírez se reunió en la cocina. Clara sacó la vieja receta de tamales de su madre, y juntos comenzaron a preparar la cena. Entre risas y recuerdos compartidos, comenzaron a tejer los hilos de su nueva realidad. En su habitación de hotel, Diego desempacaba su maleta cuando encontró una foto que no recordaba haber guardado. Era una imagen antigua de toda la familia, tomada en el terreno que ahora le pertenecía. En el reverso, con la letra de su madre, estaba escrito: «El amor de la familia es el tesoro más grande. Nunca lo olvides». Diego sonrió, sus ojos humedeciéndose. Colocó la foto en la mesita de noche y se sentó en la cama, reflexionando sobre los eventos de los últimos días. Sabía que el camino hacia la reconciliación completa sería largo, pero por primera vez en años, se sentía verdaderamente en paz. Mientras la noche caía sobre la ciudad, 5 corazones latían al unísono, separados por la distancia pero unidos por un lazo más fuerte que nunca. La familia Ramírez había enfrentado su prueba más difícil y había emergido más fuerte, más unida y más sabia. Y así, en una noche estrellada en Texas, una familia rota encontró su camino de regreso al amor, al perdón y a la unidad que sus padres siempre habían soñado para ellos. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre Calles.